Nació sin ver, nació sin oír, y aún así el mundo terminaría escuchándola. En sus primeros meses, nada parecía anunciarlo. Era una bebé como cualquier otra. Respiraba, reía, sentía el calor de los brazos que la sostenía. Hasta que una fiebre llegó sin aviso, alta, implacable. Una enfermedad repentina, en una época sin diagnósticos claros ni tratamientos efectivos. Durante días, su cuerpo luchó mientras los adultos esperaban lo peor. Sobrevivió. Pero cuando la fiebre se fue, algo no volvió jamás. La luz dejó de existir. El sonido se apagó para siempre. No hubo despedida, solo silencio y oscuridad. Nadie se dio cuenta de inmediato. Al principio pensaron que era lenta, distraída, diferente, pero pronto fue imposible negarlo. No respondía a voces. No seguía objetos. No imitaba sonidos. El mundo exterior había desaparecido para ella antes de aprender siquiera que existía. Tenía menos de 2 años, y ahí comenzó el verdadero encierro. Creció atrapada en un cuerpo que sentía todo, pero no podía entender nada. Los días eran una confusión constante de tacto, hambre, frustración y miedo. No sabía que era una palabra, no sabía que era una persona, no sabía que era ella misma en solo impulsos. Si quería algo, lo tomaba. Si se lo quitaban, golpeaba. Si no entendía, gritaba, aunque jamás escucharía su propio grito. Su familia la amaba, pero no sabía cómo alcanzarla. Intentaron paciencia, intentaron disciplina, intentaron resignación. Cada año que pasaba, la distancia parecía crecer, no por falta de cariño, sino por falta de un puente. La niña se volvió ingobernable, no por maldad. Por desesperación rompía objetos, empujaba a quienes se le acercaban. Vivía en un estado constante de tensión, como un animal acorralado. No había normas, porque no había lenguaje. No había consuelo, porque no había palabras. No había futuro, porque nadie podía imaginarlo. En esa época, se creía que alguien así estaba condenado. Que la mente, privada de estímulos, se marchitaba. Que educarla era inútil. Que lo mejor era esconderla del mundo, o delatarla como un error de la naturaleza. Incluso dentro de su propia casa, empezó a ser tratada como una carga inevitable. Se le permitían conductas que jamás se aceptarían en otros niños, no por compasión, sino por rendición. Era más fácil ceder que luchar contra lo incomprensible. Pero algo importante seguía intacto en su inteligencia. Nadie la veía, nadie podía medirla, pero estaba ahí esperando, como una chispa sin oxígeno. Todo cambió el día en que alguien externo cruzó la puerta. No llegó con lástima, no llegó con miedo, llegó con una convicción peligrosa para la época, que incluso en la oscuridad total, una mente podía despertar. Esa persona no traía respuestas fáciles, traía método, disciplina y una idea radical, que el lenguaje no entra por los ojos ni por los oídos, sino por el significado. El primer contacto fue brutal. 2 voluntades chocando, una niña acostumbrada a imponerse por fuerza, y una guía que se negó a retroceder. No hubo ternura inmediata, hubo resistencia. Días de lucha silenciosa, manos forcejeando, emociones desbordadas, hasta que ocurrió algo diminuto, un gesto, un objeto, una repetición. Por primera vez, una sensación dejó de ser caos y empezó a tener sentido. La niña no lo sabía aún, pero ese instante estaba a punto de fracturar el silencio que la rodeaba desde hacía años. Y lo que aprendería después no solo cambiaría su vida, también redefiniría lo que el mundo creía posible. Todo empezó con una lucha, no de palabras, de voluntad. Desde el primer día, la presencia de esa guía alteró el orden caótico al que la niña estaba acostumbrada. Ya no podía tomar lo que quería. Ya no podía imponer sus impulsos con golpes o empujones. Cada acción tenía una consecuencia. Cada resistencia encontraba un límite. Para alguien que vivía sin reglas, aquello fue una amenaza. Y reaccionó como sabía, en rabia, en fuerza, en desesperación. Durante días, el contacto fue un combate silencioso. Manos que se soltaban. Objetos arrebatados. Cuerpos tensos en una habitación cerrada. Lejos del resto de la familia. No era crueldad. Era estrategia. La guía sabía algo que nadie más había querido aceptar antes de enseñar. Debía romper el caos. La niña odiaba ese control repentino. No entendía por qué ahora todo tenía un orden que no había pedido. No entendía por qué alguien insistía en tocar sus manos una y otra vez, repitiendo movimientos sin sentido aparente. No entendía, pero sentía, y eso era nuevo. Por primera vez,
Alguien no se rendía ante su furia. Cada objeto que tocaba era acompañado por una secuencia precisa de gestos en su palma: náhuatl, Panamá, muñeca, llave. Siempre lo mismo, siempre igual. Al principio, no había conexión, solo rutina, un juego absurdo que parecía no llevar a nada, pero el cerebro humano odia el vacío. Y lentamente, algo empezó a moverse. No fue una revelación inmediata, fue una incomodidad creciente, una sospecha, un eco interno que decía que esos movimientos no eran aleatorios, aunque había un patrón, que detrás del contacto había intención. La niña no podía ver la paciencia en el rostro de su guía, no podía oír su voz calmada, pero podía sentir la coherencia, y la coherencia es el primer lenguaje de la mente. El momento decisivo llegó de la forma más simple posible: agua fría, deslizándose por sus manos mientras, al mismo tiempo, los mismos gestos se repetían en su palma, una vez, otra vez. Movimiento constante en ritmo. De pronto, algo encajó. No fue una palabra, fue una comprensión. Ese gesto no era el agua, era el nombre del agua. El mundo, hasta entonces fragmentado en sensaciones aisladas, se reorganizó en un solo segundo. Cada cosa podía tener un significado. Cada contacto podía representar algo más allá de sí mismo. El caos tenía estructura, el silencio tenía forma. Y la niña explotó. No de ira, de urgencia. Corrió, tocó todo lo que encontró. Exigía más gestos, más conexiones, más nombres. Su mente, liberada, avanzaba más rápido que cualquier plan educativo. Donde antes había resistencia, ahora había hambre. Ese día aprendió decenas de conceptos. Why no say, detuvo. La noche llegó sin que ella lo notara. Su mundo, antes reducido a impulsos, se había expandido de golpe. Pero con la expansión vino una emoción nueva, dolor, porque comprender también significa darse cuenta de lo perdido, de todo lo que nunca había tenido, de todo lo que otros poseían sin esfuerzo. Lloró, no, de frustración, de conciencia. Había cruzado una puerta sin retorno. A partir de ese momento, ya no era una niña aislada del mundo, era una mente despierta atrapada en un cuerpo sin sentidos tradicionales, y eso planteaba una pregunta incómoda para todos los que observaban de lejos. En sí, podía aprender palabras. ¿Qué más podría aprender? La respuesta no tardaría en incomodar a una sociedad entera, porque lo que vino después no fue solo educación, y para muchos, una amenaza. Cuando entendió que todo tenía un nombre, entendió también que el mundo le había sido negado. Y esa revelación no fue dulce, fue violenta, porque aprender no solo le dio poder, le dio comparación. Descubrió que otras personas accedían a la realidad sin esfuerzo, que podían oír una palabra sin tocarla, ver un objeto sin palparlo, comunicarse sin lucha, y por primera vez sintió algo más peligroso que la rabia e injusticia. No se rindió, se obsesionó en cada día. Exigía más conceptos, más estructuras, más complejidad. Ya no bastaban los objetos concretos. Quería ideas, emociones, tiempo, deseo, mentira, verdad, cosas que no se pueden tocar, cosas que solo existen en la mente. Y aún así, las aprendía. Su guía no improvisaba. Usaba el tacto como otros usan la voz. El alfabeto manual se volvió su oxígeno. Con él aprendió a leer, a escribir, a pensar en frases completas. Su mente corría más rápido que cualquier expectativa, pero el mundo no estaba listo. Mientras ella avanzaba, afuera crecían las dudas. Muchos no creían que fuera real. Decían que repetía sin comprender, que imitaba patrones, que alguien le soplaba respuestas. La idea de que una persona sin vista ni oído pudiera razonar profundamente era, para la época, inaceptable. Así que la pusieron a prueba. Extraños la examinaban como si fuera un experimento. Le cambiaban a los intérpretes. Le hacían preguntas trampa. Esperaban verla fallar. Cada error confirmaba sus prejuicios. Cada acierto los incomodaba aún más. Ella no lo sabía todo, pero entendía lo suficiente. Y entendía algo crucial. No bastaba con aprender. Tenía que demostrar, convertirse en prueba viviente de que la mente humana no depende de los sentidos, sino de la oportunidad. Aprendió a escuchar vibraciones, a ver con las manos, a leer libros enteros tocando páginas en relieve, horas, días, años. Nada fue fácil. En cada avance le costó el doble. Cada logro fue arrancado a la frustración. Hubo momentos en que el cansancio la llevó al borde de rendirse. Momentos en que el mundo parecía demasiado grande,
demasiado ruidoso, incluso para alguien que nunca oyó un sonido. Pero entonces ocurrió algo inesperado. No se conformó con comprender el mundo, quiso hablarle, no solo a través de gestos, sino con ideas propias. Empezó a escribir, a opinar, a señalar contradicciones sociales que muchos preferían ignorar, pobreza, desigualdad, hipocresía. Descubrió que el mayor era el límite, no era su cuerpo, sino las estructuras que otros defendían como normales. Y eso fue imperdonable, porque una cosa era admirar su superación, otra muy distinta era escucharla criticar al sistema. A partir de ahí, el respeto empezó a mezclarse con miedo. Ya no era solo un símbolo inspirador, era una voz incómoda, una que no podía ser silenciada fácilmente sin quedar expuestos. Y el mundo, una vez más, tuvo que decidir qué hacer con alguien que no encajaba en ninguna categoría conocida. Pero lo más impactante aún estaba por llegar, porque su siguiente paso no sería aprender más, sería influir. Y eso cambiaría todo. El problema no fue que aprendiera, el problema fue que empezó a pensar en voz alta. Cuando sus ideas comenzaron a circular, dejaron de verlas solo como un milagro educativo. Ahora era algo más peligroso. Una mujer con criterio propio. Sus textos no hablaban solo de superación personal, hablaban de desigualdad, de explotación, de injusticias normalizadas que muchos preferían no nombrar. Y eso incomodó, porque no estaba agradeciendo en silencio. Estaba señalando. Usó el mismo sistema que le permitió comprender el mundo para desmontarlo pieza por pieza. Cuestionó por qué algunos nacen con oportunidades infinitas y otros con cadenas invisibles. Preguntó por qué la pobreza era tratada como un defecto individual y no como una falla colectiva. Y lo hizo con una claridad que dolía más que cualquier grito. Al principio, intentaron suavizarla. Le sugirieron temas seguros, historias inspiradoras, mensajes positivos. Querían que fuera un símbolo, no una crítica. Pero ella ya había cruzado otro límite invisible, el de la obediencia. Siguió escribiendo, siguió hablando, siguió incomodando. Y entonces llegó el contraataque. Algunos empezaron a decir que ya no pensaba por sí misma, que otros influían en sus ideas, que su pensamiento era prestado. La misma mente que admiraban cuando aprendía palabras, ahora era cuestionada cuando usaba esas palabras para desafiar al poder. La admiración se volvió selectiva. Si hablaba de esperanza, la aplaudían. Si hablaba de justicia, la desacreditaban. Pero ella no se detuvo. Viajó, dio conferencias, tocó miles de manos, una por una, transmitiendo ideas como había aprendido, por contacto, por significado, por convicción. Personas de distintos países, idiomas y culturas salían de esos encuentros con la sensación de haber sido escuchadas por alguien que jamás había oído una voz. Era una paradoja imposible de ignorar. Mientras tanto, su cuerpo empezaba a pasar factura. El esfuerzo constante, la disciplina extrema, la presión emocional. Vivía en un estado de exigencia permanente. No podía darse el lujo de bajar el ritmo. Sentía que si se detenía, el mundo volvería a cerrarse. Y aún así, persistía, porque había entendido algo fundamental en su vida. Ya no le pertenecía solo a ella. Representaba una grieta en las certezas humanas, una prueba de que los límites eran más frágiles de lo que todos creían. Pero esa responsabilidad tenía un precio. En la intimidad, enfrentaba momentos de soledad profunda, dudas, agotamiento, el peso de saber que, hiciera lo que hiciera, siempre sería observada como excepción, no como persona común. Nunca dejaría de ser el caso. Y en ese conflicto interno, entre símbolo y ser humano, empezó a gestarse la etapa más silenciosa y más determinante de su vida, porque aún faltaba enfrentar algo que ningún aprendizaje, por avanzado que fuera, podía preparar del todo. El paso del tiempo, la fragilidad y la pregunta final, ¿hasta dónde puede llegar una voz? Cuando el cuerpo empieza a rendirse, el cuerpo comenzó a fallar, en silencio, primero de forma sutil, luego, sin pedir permiso. No fue una caída repentina, sino un desquest lento, casi invisible para quienes solo veían la figura pública. Cada viaje, cada discurso, cada encuentro exigía un esfuerzo que ya no se recuperaba igual. El cansancio dejó de irse con el descanso. El dolor se volvió constante. Pero ella siguió. Siempre siguió. Había pasado la vida entera demostrando que rendirse no era una opción legítima. Y ahora, cuando la fragilidad se hacía presente, tampoco pensaba concederle espacio. No por orgullo,
sino por sentido de propósito. Sentía que aún no había terminado. Sus escritos cambiaron de tono, menos desafío directo a más reflexión, más preguntas que respuestas. Empezó a hablar del silencio de otra manera, ya no como prisión, sino como lugar de escucha interior, de la oscuridad no como ausencia, sino como territorio familiar. Había pasado décadas luchando contra lo que le faltaba. Ahora empezaba a dialogar con ello. El mundo, entre tanto, ya la había transformado en mito. La citaban en discursos políticos, la usaban como ejemplo en escuelas, la simplificaban en frases motivacionales. Y eso la inquietaba. Sabía que cuando una historia se vuelve cómoda, pierde su filo, que su vida no había sido una fábula edificante, sino una confrontación constante con la realidad. No quería ser recordada solo como inspiración, sino como advertencia de lo que ocurre cuando se subestima el potencial humano, y cuando se lo utiliza sin escuchar. A medida que su salud se debilitaba, redujo apariciones públicas. Eligió con cuidado cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cada intervención se volvió más precisa, más cargada de intención, como si supiera que el tiempo se estaba acortando. Y entonces, casi sin anuncio, llegó el final. No hubo espectáculo, no hubo multitud, no hubo discursos de despedida. Su muerte fue tranquila, pero su impacto no. Pork al Ars dejó una pregunta suspendida en el aire, más incómoda que cualquier crítica anterior en sí. Alguien que nació sin ver ni oír pudo tocar tantas conciencias. ¿Qué excusa le queda al resto del mundo? Su ausencia hizo más ruido que su presencia. Hay libros en escuelas, en fundaciones. Su legado se multiplicó, pero lo esencial no estaba en las instituciones, sino en el cambio de paradigma que provocó. Demostró que la mente humana no necesita permisos para florecer, solo necesita acceso. Y mientras el mundo intentaba resumir su vida en homenajes, quedaba pendiente el cierre real de la historia, no el biográfico en el emocional. Porque entender su recorrido completo exigía mirar más allá de la hazaña y enfrentar lo que su existencia reveló sobre nosotros mismos. Y ese es el punto exacto donde esta historia termina, o donde, por fin, comienza a decir lo que siempre estuvo intentando decir. Murió sin ver el mundo, murió sin oír los aplausos, pero su voz ya era imposible de apagar. Cuando su vida llegó a su fin, no se cerró una historia en sí, abrió un espejo, porque todo lo que había hecho, cada palabra escrita con las manos, cada idea transmitida sin sonido, cada conciencia sacudida sin mirada, dejó al descubierto algo incómodo. Nunca fue su discapacidad. El mayor obstáculo fue la incredulidad de los demás. Nació atrapada en un cuerpo que el mundo daba por perdido. Creció en un silencio que muchos confundieron con vacío. Y aún así, terminó hablando de derechos, de justicia social, de dignidad humana, a un planeta entero. No necesitó ver para comprender la desigualdad. No necesitó oír para detectar la hipocresía. No necesitó permiso para pensar. Su existencia obligó a reescribir preguntas que parecían cerradas. ¿Qué es realmente la inteligencia? ¿Dónde empieza el lenguaje? ¿Quién decide el valor de una vida? Cada respuesta cómoda quedó obsoleta después de ella, porque no fue solo un milagro educativo, fue una denuncia viviente. Demostró que el potencial humano no depende de los sentidos, sino del acceso, que el mayor límite no está en el cuerpo, sino en las expectativas que otros imponen, que ayudar a una sola persona, de verdad, puede terminar cambiando la historia. Hoy su legado sigue ahí, en cada sistema educativo que cree en lo imposible, en cada persona subestimada que se atreve a exigir algo más, en cada silencio que ya no se confunde con ausencia. Ella nunca vio el mundo moderno, pero lo ayudó a verse a sí mismo, y esa es la razón por la que su historia sigue incomodando, porque no habla de ella, habla de nosotros.